Lo que acaban de ver, el proceso de restauración que acaban de ver con La Quimera del Oro. Bueno, primera, les decía yo que Chaplin, en un momento de su carrera, reflexionando sobre todo lo que ha hecho, dice, pues si yo pudiera elegir una película para que me recordaran en la historia, sería La Quimera del Oro, por encima de todas sus demás películas. Primero, bueno, pues, ¿de dónde viene el proyecto? Bueno, a partir de 1921, la carrera de Chaplin sufre una transformación importante porque logra finalmente una independencia creativa total. O sea, Chaplin, ustedes saben su recorrido, pues desde los music hall londinenses hasta que descubre el cine en 1913 y el cine lo descubre a él, y él empieza a pasar por diferentes etapas que van marcadas por las compañías productoras con las que trabajó: Keystone, S&A, Mutual, First National, y finalmente la reunión entre algunos de los grandes de la época del cine mudo que finalmente se juntan para conformar una empresa que pues va a existir hasta 1981, que se llamaba United Artists, y que era una empresa que producía, distribuía y tenía sus propias salas de cine. O sea, era un negocio, una estructura de negocio del cine completa, y donde se reunieron Chaplin, Douglas Fairbanks, su esposa Mary Pickford y el padre del lenguaje cinematográfico, que es David Griffith. Ellos son quienes se unen para hacer United Artists. Pero no solamente Chaplin se va a quedar ahí. Hacia 1920 él compra un terreno muy grande ahí en la zona de Burbank, donde están los estudios de Hollywood, y construye su propio estudio. O sea, ya tiene sus oficinas, tiene sus salas de edición, tiene sus salas de proyección, tiene foros, tiene sets, tiene algo muy padre que prácticamente ningún otro director tenía. Entonces, además de ser el artista mejor pagado de todos los tiempos, ¿sí?, que eso también es algo muy importante, Chaplin consigue tener una independencia creativa total. Es decir, ahora ya nadie le va a decir qué hacer, nadie le va a decir cómo filmar, ni cómo enfrentar sus historias. Claro, esto pues ahora traerá nuevos retos importantes. Entonces, dentro de esa, libertad creativa, muy bien, muchas gracias. Nos van a prestar aquí un infalible tripié. No, bueno, esto nos cae en las bolas. Muchas gracias, Marianita. Pues bueno, todo esto fue llevando a Chaplin a hacer películas obviamente más personales, mucho más controladas en términos artísticos. Y bueno, su primer película, la primera de todas de largometraje, porque hasta ese momento Chaplin había ensayado el formato de dos rollos más o menos, 40 minutos, 44 minutos. Finalmente ya era el reto de hacer un primer largometraje, y ese primer largometraje llega en 1921 con una película profundamente personal que se llama El Chico, que seguramente ustedes la conocen, la historia pues del vagabundo que ya venimos conociendo desde 1913, el vagabundo que de pronto se tiene que enfrentar a una paternidad que no había pedido, y que bueno, finalmente pues ese compañero de aventuras que es Jackie Coogan pues lo lleva también a reflexionar sobre la paternidad, sobre la pobreza. Obviamente es una película que tiene imágenes y secuencias que están inspiradas en la infancia de Chaplin y en esa dureza que vivió durante sus años de formación. Entonces, bueno, El Chico es un éxito mundial, es una película que se ve prácticamente en todo el mundo, y él está feliz de la vida, y de ahí viene el reto de hacer ahora un drama, y ese drama se filma en 1923 y se llama Una mujer de París, que es una de las películas menos conocidas del canon chapliniano. La historia, pues bueno, muy en el tono del melodrama decimonónico de una mujer que va atravesando por diversas etapas en su vida, siempre poniendo en riesgo sobre todo su reputación como mujer en la época, con hombres que son simple y sencillamente depredadores en todos los sentidos. Entonces la película es muy interesante, protagonizada por una compañera de Chaplin, una compañera de trabajo que se mantuvo fiel durante más de una década, que es Edna Purviance, que aparece con él en muchísimos de los cortos de las primeras épocas. Y ahí pues bueno, Chaplin decidió darle un estelar a Edna porque nadie se lo había dado nunca en el cine. Entonces
La película afortunadamente existe. La película no le fue bien porque la gente esperaba ver una comedia, pues tú asocias el nombre de Chaplin y dices, claro, nos vamos a ir a reír. Y no, la película es la tragedia social de una mujer de la época, ¿no? Del inicios del siglo XX. Entonces, Chaplin va a seguir experimentando y él cuenta que un día lo invitaron a una fiesta a la que no quería ir. Y bueno, pues estaba de malas, estaba de jeta, seguramente en la fiesta, y entonces pues de pronto encontró un librero muy interesante por ahí, y tomó un libro, y el libro se llamaba La Expedición Donner. Bueno, pues se va enterando de un hecho terrible, alrededor de 1846, un poquito antes de la guerra entre Estados Unidos y México. Vino una expedición comandada por un tal señor Donner, que viajan por la Sierra Nevada tratando de llegar a esta zona donde se está buscando el oro en el norte. La expedición se pierde, no hay manera de regresar, y entonces todos los miembros de la expedición en un momento dado empiezan a recurrir al canibalismo para sobrevivir. Primero fueron pues, los que se fueron muriendo de frío, y luego los que todavía no se morían, pero ya tenían hambre los demás, pues apresuraban un poquito que el otro se fuera. Entonces, bueno, Chaplin estaba aterrado leyendo esas crónicas de la expedición Donner, y en el cerebro de Chaplin viene el trabajo de esto puede ser una gran comedia, ¿no? A ver, acuérdense de una frase que aparece en Crímenes y Pecados de Woody Allen, cuando están entrevistando al mamón de Alan Alda, que es un cómico teórico acá, payasísimo, y que Woody Allen lo está filmando, y Woody Allen lo alucina, ¿no? Pero hay una frase que dice el personaje odioso, que dice, la comedia es tragedia más tiempo, ¿sí? O sea, tragedy plus time. Entonces es como que la tragedia se enfría, y entonces ya puedes hacer chistes de la tragedia, cosa que no aplica al humor mexicano, porque el humor mexicano es absolutamente, ¿cómo se llama? Voraz, y además completamente visceral. O sea, a los 10 minutos de una tragedia ya hay memes, ya hay chistes, ya hay stand-ups, ya hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, para la generación que les tocó solamente el terremoto del 17, a los 10 minutos había memes, ¿no? A los que nos tocó el terremoto del 85 se tardaron un poquito más, pero yo me acuerdo de una caricatura, no me acuerdo de quién era, pero una caricatura donde acababa de visitar México Nancy Reagan. Debe haber sido en el mes de octubre o noviembre del 85, pues acababa de pasar el terremoto en septiembre, y la caricatura era pues una zona de derrumbe, Paloma Cordero de la Madrid y Nancy tomadas de la mano, y una diciéndole a la otra, ay Nancy, perdóname el tiradero, ¿no? Entonces, bueno, ese es el humor mexicano, ¿sí? Es un humor muy visceral. En el caso de este humor que maneja Chaplin, dice, bueno, ¿de qué manera puede ser divertido que el canibalismo, que bueno, sabemos que ya es el último escalón de la civilización humana, pueda llegar a ser, pueda dar pie a una comedia? Entonces, bueno, dice, vamos a involucrar al vagabundo, y que el vagabundo se vuelva un buscador de oro en Alaska, y que ahí venga toda la aventura que tiene que venir. Bueno, La Quimera del Oro fue una película que implicó para Chaplin retos técnicos y artísticos muy importantes. En primera, la utilización de efectos especiales muy, muy complejos, sobre todo en la secuencia final con la cabaña que se está yendo para un lado y para otro. Si fueron a Reino Aventura y se metieron a la cabaña del tío Chueco, es exactamente el mismo concepto de física. Es un set montado sobre una especie de sub y baja, que sube completo y baja completo, y bueno, los dos actores, Chaplin y Max Wayne, pues tenían que hacer toda la pantomima de que la casa se movía. Incluso hay 2 o 3 momentos de animación cuadro por cuadro, cuando Chaplin se supone que se sale por la puerta y queda el muñequito colgando. Eso es animación, o sea, eso Chaplin no lo había hecho nunca en la vida, ¿no? De repente tener estos efectos especiales. O, por ejemplo, la obsesión de Chaplin por iniciar la película con una de las escenas más impactantes del cine de la época, que es irte al Paso Chilkoot, al verdadero Paso Chilkoot en Alaska, que era donde subían todos los buscadores de oro para llegar a donde estaban estos territorios vírgenes, y muchos se morían obviamente en el proceso, ¿no?
pero llegar al lugar, tener más o menos 2000 extras, todos caracterizados de gambusinos, y empezar a filmarlos en ese lugar. O sea, eran cosas que solamente alguien con el poder y la visión de Chaplin podían hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues la película le implica eso y finalmente sale muy bien librado, porque la película es la película más exitosa de su tiempo en 1925, cuando la película se estrena. Ahora, esta noción de el tono que Chaplin peligrosamente va orquestando de la tragicomedia es algo muy lindo en la película, porque tenemos estos momentos donde el vagabundo está haciendo lo que sabe hacer, que es hacernos reír con su personalidad y su nobleza y todo lo que ello implica, pero también tenemos al vagabundo rechazado por Georgia, y en estas otras escenas donde el personaje cae en un patetismo romántico terrible, ¿no? Entonces Chaplin va manejando esos dos tonos de manera magistral, y claro, el tema que empezó todo, que fue el del canibalismo, pues ahí logra momentos verdaderamente extraordinarios, ¿no? Max Wayne y Chaplin, o sea, el vagabundo y Big Jim, pues atrapados en la cabaña. El otro gandaya se llevó hasta el perro, ¿no? Y se fue, ya el otro gandaya se fue. Y finalmente los personajes pues se enfrentan al hambre, al delirio y a la locura. Entonces, bueno, ahí es donde uno puede empezar a pensar esos resortes que Chaplin está jugando, porque si fuera una tragedia la película o un drama, sería insoportable ver a dos personajes que se quieren comer y no a besos, precisamente, ¿sí? Entonces Chaplin lo único que va haciendo es ir acumulando situaciones para que vayamos llegando al absurdo. Claro, los dos absurdos máximos son comerse un zapato, que eso ha sido inspiración para muchísimas escenas en la historia del cine. Realmente que Chaplin tenía la manía de filmar las escenas 100 o 200 veces hasta que quedaran como Chaplin quería. Armaron un zapato de chocolate amargo, las agujetas, los clavos, o sea, armaron perfectamente un zapato, y ese zapato Max Wayne y Chaplin se lo iban comiendo. Cuando iban en la toma 60, de repente los dos tuvieron que hacer pausa porque les vino una diarrea horrenda de la cantidad de chocolate que se estaban tragando, y las agujetas y todo ello, o sea, eso fue una de las escenas. Y la otra, que es cuando de pronto pues el compañero lo empieza a ver como un rico pollo, y Chaplin ahí pues lo que hace es una pantomima extraordinaria. Dice que se la pasó toda una tarde de descanso del rodaje viendo un pollo que estaba en una granja, y entonces los movimientos y todo lo que hace Chaplin es un pollo literalmente, ¿no? Pero entonces vemos esto que está llevado a unos extremos de comedia muy salvaje por parte de Chaplin, y ese es el tono tragicómico que el vagabundo va a manejar de manera excepcional. Ahora, como era una película muy excepcional, hay cosas que también Chaplin pone en otras que no pone en otras películas. Por ejemplo, el final de La Quimera del Oro muestra el único beso del vagabundo en pantalla. Ni siquiera en Tiempos Modernos, que es una película donde el vagabundo se queda con una pareja, que siempre el vagabundo se queda solo, siempre se queda con una, en el caso de Tiempos Modernos se queda con una pareja, pero también Tiempos Modernos es la despedida del vagabundo. Aquí de repente vemos una escena completamente fuera del canon, que es el vagabundo dándole un beso a Georgia al final de la película. Eso es completamente atípico y habla de que este proyecto era algo muy especial para Chaplin, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con La Quimera del Oro? Bueno, La Quimera del Oro es un trancazo. Viene El Circo en 1928, que es una película tragiquísima también, en ese tono de tragicomedia, y en eso llega el sonido. Entonces Chaplin, que había cimentado toda una inmensa fortuna en el cine silente, en el cine mudo, en la pantomima, pues de repente se enfrenta a que en algún momento el vagabundo va a tener que hablar, porque si no se va a quedar rezagado. Es muy interesante leer lo que Chaplin o René Clair o algunos otros cineastas dicen del cine sonoro. Por ejemplo, René Clair dice, no va a durar más de 2 años y vamos a regresar todos a la pantomima, así que no se emocionen tanto. Chaplin fue un poco más cauto. Chaplin decía simplemente, a ver, yo lo pienso desde mi molino, desde mi trinchera, el vagabundo no puede hablar.
porque el vagabundo se comunica a través de la pantomima. Entonces, que el vagabundo hable es una traición al personaje. Mutatis mutandis es como cuando el pelado de Cantinflas empieza a tener trabajo en las películas. O sea, no, por eso ahí el personaje Cantinflas lo mata. Porque en el momento en el que el pelado que nos dice, en ahí está el detalle que le dice a Faustita, ¿no? Le dice, mira, si el trabajo fuera bueno, los ricos trabajarían, ¿no? Entonces por eso yo no trabajo, porque el día que trabajen los ricos yo voy a trabajar. En la siguiente película ya además es policía. O sea, güey, o sea, lo peor que le puede pasar al pelado es volverse policía, porque es como si Batman se volviera el Guasón, o Superman, el vecino, se volviera Lex Luthor. Es la antítesis, es el antagonista. Pero bueno, Mario Moreno era un aspirante a millonario y vaya que lo logró, ¿verdad? O sea, ¿por qué creen que hijo y sobrino se peleaban lo que se peleaban? En enero le llega a la familia de Mario Moreno, le llegan $5 milloncitos anuales por los derechos de las películas de Cantinflas que maneja Columbia. ¿Ustedes creen que el pleito era de gratis o era por un legado cultural? No, hay unos milloncitos ahí que llegan cada enero como regalías, y está bien, finalmente eso lo trabajó Mario y está en todo su derecho para dejarlo a quien él quisiera, pero asesinó a un gran personaje que era el pelado de ahí está el detalle maravilloso, que no quiere trabajar, que es un baquetón, que es un seductor irresistible, ¿no? Entonces lo mató. Entonces Manuel Chaplin decía algo parecido, decía, si el vagabundo habla, el vagabundo mejor se va. De hecho, la década de los 30, Chaplin solo hace 2 películas, que son Luces de la ciudad, Tiempos modernos, que ya es la despedida del vagabundo, y esas 2 películas ya no son mudas. Él no habla, los personajes no hablan, sigue habiendo intertítulos del cine mudo, pero la música y los efectos de sonido ya son sonoros. Entonces ya prácticamente va siendo la despedida, el vagabundo se despide en Tiempos modernos y viene el gran dictador. Y ahí ya viene otro Chaplin completamente diferente, ¿no? Entonces la Quimera del Oro, de pronto cuando vino el cine sonoro y que Chaplin dijo, híjole, no duró 2 años, como que esto se va a seguir, dice, bueno, pues tenemos que hacer algo para que mis películas no se pierdan. De todas las que hizo para otras empresas, no puede él disponer porque no son suyas, ¿sí? Pero de las suyas sí puede responder. Entonces, a partir de El Chico, La Quimera del Oro, viene el circo, Luces de la ciudad. Dice, bueno, si hay que elegir una, elijo La Quimera del Oro. Y en plena Segunda Guerra Mundial, en 1942, Chaplin decide retomar La Quimera del Oro, componer la música que acaban de oír ustedes, que ya es compuesta por Chaplin, y quitarle los intertítulos, con lo cual la redujo muchísimo, y quitarle escenas completas que ya no le gustaban, y ponerle una voz en off donde Chaplin narra la película. A ver, no está mal tener esa versión, está padre, es una curiosidad, pero es espantosa, porque, o sea, lo que acaban ustedes de ver de mágico, de la pantomima y del personaje que se expresa de una manera maravillosa, de repente caemos en una película donde el propio autor narra la película, pero de una manera muy torpe, es decir, no es un narrador que te diga, y entonces les pasó esto, y lo vemos, ¿no? Sino es así tal cual, y la pueden ver la copia. Entra el vagabundo, y entonces The Little Fellow, porque nunca lo baja del Little Fellow, entonces el chaparrito entra y cierra la puerta, ¡pac! Y ahora camina hacia la estufa, sí, y ahora saluda a su compañero, ¿cómo estás, amigo? Bien. No, es espantosa. Y desgraciadamente, pero bueno, ahí es decisión de él como autor, esa fue la versión que dejó autorizada para el resto de la eternidad. O sea, en los años 60, 70, Chaplin, que ya tenía más de 70 años, se puso a hacer música y se puso a revisar sus películas y se puso a peinarlas y a podarlas y a hacer lo que quisiera, y ahí destruyó muchas cosas. Por ejemplo, El Chico dejó de ser largometraje y se quedó en 50 minutos. Los otros 15 minutos desaparecieron para siempre. Le compuso música original que la gente que la vio en 1921 nunca escuchó.
Esto se compuso para la versión del 42, esta música. Entonces, pues bueno, pasan los años, Chaplin muere en el año 77, su familia se queda pues con todos los derechos a través de una empresa que se llama Roy Export, la Roy Export Company, y entonces pues la gente y los fans empiezan a decir, oigan, ¿por qué no recuperamos eso que Chaplin ya despreció y que nunca lo volvimos a ver? Entonces, bueno, hay un nombre muy importante en esta copia que se llama Kevin Brownlow. No se habían oído hablar de él, es uno de los santos patrones de la arqueología cinematográfica. Anoche hablábamos de Eno Patalas, que pues es el señor que desde niño quedó fascinado con Metrópolis de Fritz Lang y durante 80 años se ha pasado juntando todos los pedazos que encuentra para ir armando la versión definitiva de Metrópolis. Bueno, le ha llevado más de 80 años de su vida a Eno Patalas. Brownlow es como 5 minutos más joven que Eno Patalas. Sí, ahorita ya es un hombre muy mayor, pero bueno, a Brownlow le debemos algo, que exista una versión de 5 horas y media del Napoleón de Abel Gance. Eso se lo debemos a Kevin Brownlow. Entonces es de esas personas que se dan, no sé, aquí por ejemplo pensamos en Roberto Fiesco, en Gregorio Rocha, que en paz descanse, ¿te acuerdas de los rollos perdidos de Pancho Villa y eso? Se van a los mercados de pulgas, se van a la Lagunilla y no falta el viejito que guardó un rollito de película adentro de una caja de Kleenex y resulta que ahí hay una escena perdida de tal película, ¿no? Entonces Brownlow se llevó toda la vida rescatando el Napoleón de Gance hasta que lo logró hasta ahorita, porque ya la copia que estrenaron en Cannes el año pasado, otra vez con otra investigación de Brownlow, ya subió la película a 7 horas. Faltan todavía 2 horas más del Napoleón que no se han encontrado y que algún día saldrán. Bueno, pues entonces, cuando se hizo una edición en video en el 2001 de toda la obra de Chaplin en largometraje, pues sí, se acercaron muchas personas y dijeron, oigan, ya que van a hacer la chamba de restauración, ¿por qué no reconstruyen la Quimera del Oro? Seguramente los materiales ahí están. Entonces, como ustedes vieron en el prólogo escrito de la película, pues Kevin Brownlow se acercó a todos los archivos fílmicos del mundo, literalmente a preguntar, ¿tienen la Quimera del Oro? Sí, déjenme verla. Y entonces la veían, bueno, faltan esta escena y esta escena no la tenemos. Estamos hablando de cuadros de película, no estamos hablando de escenas completas, de cuadros de película. Y bueno, ya con el ojo de Brownlow decía, ese cuadro no está, ese cuadro no lo tengo, a ver, nos permiten hacer una copia, porque vamos a hacer una copia completa. Entonces, bueno, más de 22 archivos fueron consultados para ver qué copia tenían de la Quimera del Oro. Obviamente se fueron a los negativos originales de Chaplin y afortunadamente Chaplin no había destruido muchas cosas, de ahí se juntaron más. El proceso llegó a la Cinemateca de Bolonia, que es hasta ahorita el centro de restauración fílmica más importante del mundo, y finalmente tenemos esta copia de la Quimera del Oro que compartimos con ustedes, donde igual que Metrópolis, por eso pone Kevin Brownlow esa frase al final: disfrútenla, gócenla, ríanse, lloren, hagan lo que quieran, pero finalmente esto que ustedes van a ver sigue siendo un work in progress. No está terminada, no es la versión que Chaplin entregó en 1925. ¿La vamos a ver algún día? Esperemos que sí, porque todavía le faltan cosas, dice Kevin Brownlow, que sí se filmaron y que finalmente ya no entraron porque Chaplin no lo quiso en su primer momento y no lo hizo en la reedición de 1942. Entonces, algo muy importante de estas dos funciones, que los invitamos a conmemorar estos centenarios, es que tomen en cuenta también no solamente la magia de estas dos películas, del acorazado Potemkin y de la Quimera, y todo lo que significan para la historia del cine, sino también la labor de restauración, de rescate, de llegar a la obra original lo más que se pueda, y que implica muchas cuestiones técnicas, muchas cuestiones éticas. Por ejemplo, cuando se restaura, aquí tenemos a Norma, que es especialista en artes plásticas, cuando se restaura una pintura, obviamente hay que hacer todo un trabajo de investigación para ver cómo era el original y de qué manera lo vayas a restaurar para que no te salga como la señora de España que restauró el Leche Homo y logró una cosa verdaderamente digna de Jim Henson, ¿no?
Entonces, bueno, obviamente las restauraciones, por ejemplo, que hacen los compañeros de la Cineteca Nacional en el laboratorio de restauración digital, Elena Sánchez Valenzuela, que se llama así porque fue la primera mujer que creó un acervo fílmico en México, Elena Sánchez Valenzuela, pues es sí, el trabajo de que digitalizas el original y lo vas limpiando y vas restaurando y alguien más empieza a restaurar sonido por otra parte, pero tienes un investigador, un historiador que te dice, bueno, obviamente esta película se produjo en el alemanismo, se produjo en pleno movimiento nacionalista, la forma en que Figueroa retrató los murales de Palacio Nacional al inicio de Río Escondido tienen un sentido de un blanco y negro. Hubiera sido color, hubiera sido maravilloso, pero el blanco y negro de Figueroa retratando los murales de Diego Rivera tiene un sentido histórico, ético, estético, ¿sí? Entonces, estas restauraciones por eso son valiosísimas. No solamente nos permiten seguir viendo las obras en la manera más cercana al original, sino que hay detrás toda una serie de equipos maravillosos que hacen labores de investigación de 3, 4 años para que nosotros podamos ver esto, ¿sí? Entonces, bueno, si ya hemos celebrado cincuentenarios de películas que aparentemente eran muy cercanas a nosotros y de repente dices, ay güey, ya son 50 años ¿verdad? De Tiburón y bueno, cuando empecemos a celebrar las de 40 años, ahí se van a ir sintiendo todavía peor, porque se van a acordar de, híjole, yo sí fui a ese estreno, ¿no? O sea, ahora sí, copia restaurada, pues yo la vi en la primera copia que pasó, ¿no? Entonces, así es como el cine va pasando, pero finalmente, gracias a las nuevas tecnologías o a las tecnologías digitales, pues podemos tener estas bellezas como la que acabamos de ver, ¿no? La música está perfectamente arreglada para la copia, la calidad de la imagen es impecable, y bueno, nada más mencionarles, este año fueron los 100 años de la película y el Festival de Cannes la proyectó en su función inaugural y ya hay la noticia de que esa copia en 4K, o sea en 4 millones de megapíxeles de definición, va a llegar a México. ¿Cuándo? No sabemos, pero esperemos que Cinemanía la tome, la retome y la tenga aquí, porque son películas que tienen que ver todo el mundo, todo el mundo, ¿no? Muy bien, pues, ¿qué les pareció reencontrarse con Chaplin? A ver, cuéntenme, Norma. No, te vi pues, muy emocionada. Pues sí, lo que pasa es que yo veía, o sea, parte de el por qué somos cinéfilos es por Chaplin. Sí, claro, claro. Y de mis recuerdos más entrañables con mi papá era ver La Quimera del Oro, sí, de todo, y de Eduardo, ¿no? Con su abuelo, o sea, también él, pues, no dice nada, pero vaya que ahorita me acabo de decir, de los que van a cumplir 40 años o ya cumplió Regreso al Futuro, ¿no? Tenemos algo ahí. Entonces, no, pues maravilloso, o sea, no es solo el cine, o sea, el cine como tal, sino es la historia personal, ¿no? Y creo que la mayoría de los que nos gusta el cine, pues hay algo, ¿no? Por ejemplo, hay algo en los panecitos, es más, y antes de verla yo me acuerdo que mi papá me la contaba, o sea, me contaba cómo había cocinado un zapato y yo así. Entonces ya que lo veía era así como, y es la primera vez que la vemos en pantalla grande. Entonces sí, seguramente. Sí. Mi mamá me llevó a ver esta película, La Casa del Lago, hace 40 años. En una copia de la Filmoteca de la UNAM, se ha de haber quedado pegada al proyector de lo jodida que estaba, pero pues bueno, era como veíamos las películas en los cineclubes, ¿no? De hace muchos años. También esta película pasaba con el maestro que le debemos mucho, y hay que reconocerlo mucho, Jorge Pantoja, que fue quien manejó durante más de 30 años Cine del 11. Canal 11 fue una videoteca, cineteca, teleteca, como se llame, impresionante. O sea, yo me acuerdo estar estudiando cine hace 30 años y en la mañana te pasaba La Quimera del Oro, en la tarde te pasaba El Drácula de Bela Lugosi y en la noche 8:30 de Federico Fellini. O sea, era una locura lo que logró Jorge Pantoja, ¿no? Desgraciadamente, pues Jorge, como todos los que hemos trabajado en el sector público, pues de repente vienen movimientos y a Jorge, obviamente, acuérdense que hubo un gobierno hace 25 años
muy, muy guanajuatense. Entonces se lo llevan a Radio y Televisión de Guanajuato y él se fue a hacer esa chamba allá, levantó de una manera increíble Radio y Televisión de Guanajuato, el Cineclub de la Universidad de Guanajuato, que sigue siendo uno de los más importantes de México, y ya después el maestro Pantoja falleció y Cine del 11 se murió. Ya las siguientes administraciones no supieron qué hacer con él, no le invirtieron en derechos, entonces pues siguió pasando de manera muy torpe. En algún momento yo escribí montones de cápsulas para algunas películas que programaban. No sé si se acuerdan que en Canal 11 salían Arcelia Ramírez y Bruno Bichir comentando películas. ¿Quién creen que les escribía sus guiones? Como 200 cápsulas me aventé con ellos y fue el final de Cine del 11. Ya jamás retomaron eso, ¿no? Pero entonces sí, o sea, estas películas también Jorge les dejaba mucho el espacio. ¿Te acuerdas de los sábados en la mañana? Eran Chaplin o Harold Lloyd o Buster Keaton o El Gordo y el Flaco. Todos los sábados a las 11 de la mañana era la función. Entonces así se hacía la cinefilia, ¿no? Entonces bueno, ahora de pronto los estudiantes de cine dicen, pues ya está ahí en redes, ¿no? Ya luego la bajo. Y nosotros nos tocó la época de los cineclubes y claro, pues la Chaplin era un obligado de la programación de la Filmoteca de la UNAM, de la Cineteca y de todo el mundo, ¿sí, Norma? Yo quería comentarte que yo la primera vez que la vi en Canal 13 cuando tú eras el sistema... Sí, Imevisión. No, antes de Imevisión que era... Órale. No recuerdo cuál era la siguiente, era la televisión, pero yo me acuerdo que la primera vez que la vi estaba narrada, o sea, era cuando la narraba Carlos López Moctezuma y Marina Isolda. Okay. Era en la época que estaba el maestro García Riera en Canal 13, claro, Emilio. De cine, sí. Que fue la primera vez que yo la vi. Y otra, bueno, yo la he visto 1000 veces. Yo creo que es la película de Chaplin que más he visto y siempre la vi. Yo además, hoy no pensaba venir y dejé plantado a alguien por venir a verla. ¡Ah, qué mal! Porque me encanta, ¿no? Lo hubiera traído. No quiso venir. No, mal. Red flag. A mí la pasé mucho en la Filmoteca de la UNAM. Creo que tú inclusive la... Sí, varias veces. Y es la versión... la narrada por Chaplin. La que dices que es horrenda. Sí. Pero la primera vez que yo recuerdo, o la de las pocas veces que yo recuerdo, es el beso final, porque en el que pasan esta narrada por Chaplin, se corta la abuela. Cuando van a subir la escalera ya ¡fum! Eso lo voló Chaplin. Eso lo voló Chaplin. No veo ese beso, entonces sí. Yo no sé si fue Chaplin que lo quitó sí. La revisión, por eso luego es mejor que los cineastas cuando van a retomar su obra les den un manazo, porque si no acaban alterando el resultado de una manera terrible. Bueno, nuestro amigo George Lucas, con la trilogía original de Star Wars, pues le metió monstruitos y las naves se mueven más rápido y todo, y decías, ¿realmente hacía falta que George hiciera eso? Spielberg, de repente influido por su amigo, dijo, pues le voy a meter mano a E.T. Hizo 2, 3 tonterías que decías, pero ¿por qué? O sea, primero un E.T. digital, que además disminuía mucho la labor que había hecho Carlo Rambaldi del animatrónico original. Luego una escena que, Drew Barrymore, que bueno, Drew Barrymore de repente la riega mucho en la vida. Y entonces le dijo a Spielberg, oye, esa escena cuando E.T. y los chavos van a salir en las bicicletas, que se les para el FBI enfrente, me acuerdo mucho que sale un tipo con un rifle. Y entonces, esa escena no sabes cómo me ha perseguido durante décadas. Y como es su padrino, como hay una relación muy fuerte de Spielberg con Drew Barrymore, le quitó al tipo digitalmente el rifle y le puso un walkie-talkie. O sea, güey, sí, desde luego el FBI se te va a parar con un walkie-talkie para no dejarte pasar. Entonces, afortunadamente el maestro Spielberg, cuando E.T. iba a salir en Blu-ray, dijo, a ver, mejor restauro la original, ahí les va la original, y la otra la ponemos en extras por si alguien quiere verla. Y ya, ¿no? Pero nos pasamos 10 años con esa copia nueva de E.T., que era una mentada de madre para muchas cosas. Chaplin hizo lo mismo.
O sea, hay no, es que no sé si puedo decir, no voy a decir el nombre del director mexicano que también restauró una de sus películas que duraba 1 hora y media y la dejó en 60 minutos. Y así se queda. No puedo. No, pero Spielberg no me va a demandar. No, hubo un pleito con la Cineteca terrible, por eso. Es que yo así la quiero dejar. Bueno, pero es que le estás quitando. No les importa, yo le vuelo 40 minutos si quiero. ¿Cómo se llama la película? Tampoco les puedo decir. Mira, a veces, también a veces es bueno que las corten porque si ya eran malitas, ahora es menos malitas. Pero bueno, entonces sí, Chaplin le metió poda a sus películas. Y se entiende porque finalmente es un legado. Y finalmente Chaplin vivía de eso. Entonces bueno, dice, híjole, pues como que ya es tiempo de darle una revisada, limpiarlas y pues sí, la poda, ¿no? Pero bueno, el Chaplin de 1925 no era el Chaplin del 42 ni el Chaplin de 70, que es cuando la última vez que les mete mano a sus películas. Y el chico acabó en mediometraje después de eso. ¿Por qué? Pues él sabía por qué. Y desgraciadamente esos 15 minutos que la volvían largometraje se perdieron. Eso sí se perdieron. Eso sí, nadie los ha vuelto a ver, ¿no? Entonces sí son cuestiones muy delicadas que de repente los directores retomen ello. Por ejemplo, en la pintura, que cuando hemos visto casos de cine y pintura, en la pintura sí hay como esa noción de hasta cuándo se acaba el cuadro. O sea, a veces dices, quítamelo. No, o sea, ya, porque no le puedo meter más mano, o sea, ya, quítenlo, ya no lo quiero ver, y el pintor lo quita. Entonces el cineasta que tiene la prisa de estrenar la película y la campaña de publicidad y la chingada, pues de repente dices, pues ya se queda así. Bueno, Apocalypse Now de Coppola la estrenó en Cannes en Work in Progress y así se quedó 25 años, hasta que vino la Redux. Y entonces ya, 3 horas y media padrísimas de Apocalypse Now. Y en plena pandemia, dice Coppola, pues creo que le voy a dar otra manita. Y entonces lanza The Final Cut. Le quitó 20 minutos, le arregló, le puso, la shineó, no sé qué. Y dices, bueno, ¿realmente valió la pena una última Final Cut? Claro, todos de güeyes la volvimos a comprar porque es The Final Cut. Pero luego le metió mano a Cotton Club. Y luego le metió, híjole, entonces sí de repente dices, oye, pues hasta dónde, ¿cuándo van a terminarse esas películas, no? Pues hasta que Coppola se muera, en un momento que ya no pueda nadie meterle mano, ¿no? Él es el dueño, pues dice, pues le voy a meter mano. A Cotton Club le fue bien, porque Cotton Club mejoró mucho la imagen, mejoró mucho el sonido y metió unos números musicales extraordinarios que no estaban, ¿sí? Entonces, bueno, Chaplin tenía, y además siendo dueño de su propio universo en todo sentido, pues de repente él sintió como una inestabilidad, una inseguridad, que decía, híjole, los nuevos públicos ya no la van a entender muda, entonces mejor la cuento, mejor la narro con mi voz, y le rompe la madre a la película. Pero eso lo hizo Chaplin directamente, entonces, bueno, es una decisión creativa que cualquier artista puede tener, y en este caso fue el miedo. Todo el cine mudo se va a perder con el cine sonoro. Nadie va a recordar esas películas. No, afortunadamente no fue así. Y ahora, bueno, se nos viene el centenario de Metrópolis, se nos viene el centenario de Fausto, se nos viene el centenario del Perrito Andaluz. O sea, se nos vienen centenarios bien padres, pues de películas que siguen siendo importantísimas, ¿no? Pero pues ellos que les tocó la transición del mudo al sonoro, pues sí era un cambio muy fuerte, ¿no? Tan así que tu gran personaje, que además es un ícono del cine, lo tienes que eliminar, porque no puede hablar. ¿Cómo va a hablar el vagabundo? ¿No? Pues no hay forma. Entonces, bueno, pues ahí están todas esas complejidades, ¿no? Pero sí, lo de la pintura es muy, muy simbólico, o sea, hasta dónde dice el pintor, ya quedó. O sea, ¿en qué momento Frida Kahlo dijo, ya están las 2 Fridas terminadas? Se las acaban viendo. ¿Quién sabe, no? Entonces, a lo mejor en una de esas, si Frida reviviera y pasara por el Museo de Arte Moderno, diría, como que ahí le hace falta una sombra, ¿no? Y entonces Frida le daría otra manita de gato. Tal vez podría pasar, ¿no? Y a lo mejor todos los cineastas en su corazoncito, y los conocemos y los tratamos y son amigos nuestros, siempre te dicen, híjole, pero es que le faltó esto y me faltó aquí y había una escena por aquí que habíamos hecho pero ya no cupo.
Entonces, de eso también se puede hacer otra historia del cine alternativa, todas las películas que no son lo que el director quería. El maestro Ripstein el año pasado tuvo el lujo de estrenar su Profundo Carmesí con los 17 minutos que le cortó el productor francés, y que en Guanajuato con esa nos fuimos a dormir un día. Dices, sí, salimos de Profundo Carmesí del Centro Cultural León al hotel, así con el corazón hecho pinole por esos pinches 17 minutos maravillosos, pero que pues el maestro Ripstein los pudo ya poner, y ahora sí es su Profundo Carmesí, que siempre se había quedado con el coraje de que Marín Karmitz le había dicho, esos 17 minutos son inmorales, y pum, van para afuera. Entonces, híjole, iba para las pulgas del maestro Ripstein, pues también, ¿no? O sea, obviamente fue una película que él quedó muy a disgusto, pese a que es una maravilla y nos encanta. Entonces ahora sí fue como decirnos a todos, ahora véanla con esos 17 minutos. Y sí salimos todos aterrados, ¿no? De ese nuevo final. Bueno, ahí qué padre, ¿no? También alguien que, por ejemplo, estuvo cercano a Profundo Carmesí decía, sí, pero no. O sea, ¿por qué no? Dice, porque se supone que la íbamos a restaurar y le acabamos poniendo cosas que no iban. Entonces ya no es la que se vio, ya es una versión nueva. Bueno, sí, pero ya la rescataron, sí, pero ya no es rescatar un original. Entonces, ven esas complejidades. Digo, hay gente que le vale 2 kilos de lo que quieran y la va a pagar por ver y la ve y no pasa nada, pero esas son las complejidades de la restauración, de la preservación, hasta dónde vas a llegar al original, ¿sí? Por eso, restaurada, cuando dice una película copia restaurada, hay el trabajo de 2,000 personas involucradas, desde los que limpiaron rayita por rayita y motita por motita de cuadro por cuadro, hasta los que finalmente hicieron la cuestión de investigación y de decir, se tiene que restaurar así. Por ejemplo, las películas que el sonido se grabó en monoaural, por ejemplo Hitchcock, ¿no? O sea, las películas de Hitchcock, Vértigo, Psicosis, por mencionarles 2 muy importantes, se graban en monoaural, porque era monoaural el sonido de los cines. El estéreo nace hasta los 70. Entonces ahora que las compras en Blu-ray, en primera están en 4K, que ya no es la imagen original del 35 milímetros, una, y 2, 7.1 de audio. Es Psicosis, a ver, pónganse en el lugar de Hitchcock. ¿A Hitchcock le gustaría que su película pasara en 7.1? No creo, porque Hitchcock la concibió para una bocina, y ahora Psicosis la puedes reventar en 12 bocinas. Y sí, en la Cineteca me acuerdo que la pasaron así en 7.1, no, se oía impresionante, o sea, cuando los cuchillazos y los violinazos, era una cosa impresionante, pero no es el sonido original, ya no es el sonido original. Los que han restaurado Ciudadano Kane han cuidado mucho eso, porque de por sí Orson Welles la grabó con mayor volumen de lo normal, y quienes han estado a cargo de Kane dicen no puede entrar a 5.1 ni a estéreo. Ciudadano Kane es monoaural, porque es lo que Orson Welles pensó y concibió. Híjole, no, está difícil. Y bueno, en cine mudo, pues como le haces, ¿no? Ayer algo que platicábamos, quienes estuvieron en la función de anoche oyeron una partitura que hace 100 años no se escuchaba, porque solamente fue para el estreno de Berlín, y nunca se volvió a oír esa música, ¿sí? Entonces anoche oímos música de hace 100 años que no se había vuelto a escuchar. Entonces ese es el valor de estas restauraciones. Y bueno, esta es música de Chaplin. Esta es música de Chaplin, debe haber estado compuesta en el 42, cuando hizo la versión dialogada. Y bueno, ya la escucharon ahorita, ¿no? Bellísimamente interpretada y se oía padrísimo. O sea, yo estaba aquí, la estaba oyendo y estaba viendo las imágenes padrísimas, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿Ya no? Bueno, pues vamos a continuar la semana que viene. Ya nos vamos nada más a sábado a las 5 de la tarde. Nos toca, según yo, Nashville. Vamos a ver un clásico de Robert Altman, una película pues de un director que este año es su centenario, un director de grandes frescos cinematográficos donde más de 50 personajes están reunidos en torno a un festival de música country.
van a ver a David Carradine, van a ver a Shelley Duvall, van a ver a muchos grandes actores haciendo pequeños papeles y sobre todo la magia de un director que podía crear estos grandes coros cinematográficos para hacer grandes películas. Entonces, es una película larga, son casi 3 horas, pero la vamos a disfrutar muchísimo. Seguramente muchos de ustedes no la conocen. Se llama Nashville, del maestro Robert Altman. El siguiente fin de semana vamos a concluir la programación con La historia de Adele H. de François Truffaut, la tragedia amorosa ocurrida a la hija de Víctor Hugo, que también fue escritora, Adele Hugo, pero aquí para mantener su anonimato es Adele H. Y van a ver qué belleza de melodrama vamos a ver. Y esos son los sábados 5 de la tarde. Y de una vez les anunciamos para que vayan haciendo espacio en su agenda. Tenemos 80 años, en agosto los 80 años de Wim Wenders. Así que, como le hicimos con Lynch, sábado y domingo, 5 de la tarde, nos va a dar tiempo de ver 10 películas del gran maestro que cumple 80 años. Así que prepárense para ver en pantalla grande El amigo americano, Alicia en las ciudades, París, Texas, Las alas del deseo, La sal de la tierra, Días perfectos, en fin, 10 películas de Wim Wenders. En agosto, sábado y domingo, 5 de la tarde, para que vayan haciendo agenda. ¿Sale? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Buenas noches.